Este primer café de hoy lo vamos a compartir con Aldo Casinelli, que es el director ejecutivo del Instituto Libertad, el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, y como yo le dije cuando llegó, el futuro secretario nacional de Renovación Nacional, porque leí ahí el fin de semana que por ahí viene la mano, ¿no, Aldo? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, un gusto recibirte después de varios días tuyos de vacaciones. Bueno, pero no tire la pelota para el córner, con lo que le dije. Ya vamos a hablar de Con eso ya demostró que tiene... Sí, tiene manejo político, muy bien. Estamos también con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Hola, Cecilia, buenos días. Bien. Patricio Zapata, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo te va, Patricio? Buen día. Buenos días, Cecilia. Y en cualquier minuto llega Alberto Mayola, que es el dirigente del Movimiento Democrático Popular MDP, del Frente Amplio. Ya va a estar llegando. Luis Larraín dijo que quería hablar del perro sultán. Así que atención al aire libre en cooperativa, atención a los seguidores del perro sultán. Sí, ¿Qué es lo que pasó? No, yo quería consultar a mis amigos del aire libre en cooperativa, ¿quiénes son los que asesoran al perro sultán? Porque el segundo piso del perro sultán. Claro, porque resulta que yo tengo alguna sospecha, porque resulta que el perro sultán dijo, entre sus predicciones, que la Católica se iba a caer, y que Colo-Colo y la U iban a ganar. Esas fueron las predicciones del perro sultán que resultaron lamentables. Entonces, yo tengo mis sospechas. No sé si Sebastián Esnaola o la Camila Betancourt o Sergio Campo o Rodrigo Vergara están asesorando al perro sultán, porque la verdad es que los resultados no andaban ni por las tapas. Esa era la pregunta para los amigos del aire libre cooperativa. Vamos a ver qué nos responden. En todo caso, estas predicciones, por supuesto que fueron muy erradas, como dijo Aldo Casinelli antes de entrar al café, que estaba en 18º el perro sultán. Sí, yo creo que el perro todavía está metido en las fondas. Como la alargaron, claro. A lo mejor el perro se quedó ahí pegado en alguna de ellas, esperando el cierre. Lo que pasa es que Luis Larraín está así con tanto sentido del humor y sonriente porque la Católica ayer sufriendo, pero ganó y se consolidó en el primer lugar de la tabla con ese 1-0. 2-1. 2-1, perdón. 2-1, sí. Pero al último minuto con ese gol que le provoca, que le genera ese triunfo y... y la Chile y Colo-Colo con una derrota vergonzosa, como decíamos. ¿Y qué pasó con la Unión Española y con Audax Italiano? El Audax ganó. Perfecto. 3-1 a Iquique. Ya. ¿Y Unión Española, Patricio? Empatamos a 1. Ya. Pero vienen lo que pase con Audax o con la Unión Española, o en esos casos así como que pasa piola, ¿no? El perro no se preocupa de eso. Está claro. No está en el radar. Está claro que el perro no está preocupado del Audax. Oye, Luis, bueno, la Católica ya... corre sola prácticamente. No, hay equipos ahí que están a la guaite. Está la Universidad de Concepción, está Antofagasta, que hizo un triunfo bien espectacular sobre Colo-Colo, y está también Unión Calera. O sea, hay equipos que están ahí cerca. Sigue abierto el torneo. No quiero insinuar nada, Luis, pero la Unión juega con Antofagasta, Universidad de Concepción y Unión La Calera. Está bien. Digo por si acaso, no vamos. Vamos a estar acompañando. El próximo partido, a propósito, es el segundo y el tercero. Universidad de Concepción contra Antofagasta. Claro. Así que también va a ser un gran partido, no solamente pensando en el segundo y el tercero, sino que en el primero. Claro. Claro, yo decía que la Católica corre sola en el sentido ya de Colo-Colo y la Chile, que son los otros grandes equipos del país, están más lejos que... Bueno, nos acompaña... y Alberto Mayol, que es de la Chile, debe ser por eso que va a llegar un poquito más tarde, para pasar piola con esta especie de vergüenza que tienen los azules. Oye, para cerrar, yo me imagino que tú... Patricio. Cecilia, estarás contenta además porque en el clásico argentino ganó River. Sí. Digámoslo. Digámoslo. Y bien la Bombonera. 2-0. Ya en la Bombonera. Sí. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. En Chile son más de 300 los programas sociales que impactan en los sectores vulnerables, pero
¿quiénes piensan y ejecutan la ayuda social? La investigación del psicólogo laboral Álvaro Soto hace seguimiento a equipos profesionales de 15 ministerios. Lea el artículo en el sitio web cambiaelmundo.cl de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, el próximo lunes vamos a conocer el fallo en la Corte de La Haya sobre la demanda, ¿verdad?, de Bolivia, demanda marítima. Y esta mañana el agente chileno ante La Haya, Claudio Grossman, en entrevista con el diario Cooperativa, habló de varios temas y entre otros puntos, de alguna manera desdramatizó lo que pueda pasar finalmente con el resultado de La Haya. Nuestro país es un país que se puede presentar al mundo en función de su respeto por el Estado de Derecho, tiene una posición sobria en las relaciones internacionales y que busca realizar valores y principios importantes. Y estamos tranquilos en esto, expectantes desde luego, y llamamos a todos a tener la misma tranquilidad. Chile va a ser el mismo antes y después del fallo. Aquí nadie cambia de nacionalidad, ni nadie cambia de territorio. Diálogo siempre hemos estado dispuestos a hacerlo. Bueno, Chile va a ser el mismo antes y después del fallo, dijo, ¿no es cierto?, Claudio Grossman. A ver, ¿qué creen ustedes, Luis Larraín? Bueno, lo que uno escucha, porque la verdad es que información no tengo, digamos, más allá de lo que se escucha de los analistas o de los propios personeros como Claudio Grossman, que han estado dirigiendo la defensa chilena, es que lo más probable es que la Corte Internacional de Justicia de La Haya llegue a alguna solución que no sea extrema, en el sentido de responder a las expectativas que tiene, no sé si Bolivia o Evo Morales, porque ahí es difícil de alguna manera identificar qué es lo que está detrás. Y en cambio llegue a algún tipo de recomendación de diálogo. Que puede tener distintas acepciones, digamos, puede ser más fuerte o menos fuerte en cuanto a llamar a los dos estados a sostener, digamos, conversaciones. Y yo creo que eso, obviamente, es lo que está tratando de decir Claudio Grossman. Las conversaciones o negociaciones han existido en distintas etapas, digamos, de la historia, y bueno, son parte de lo que uno puede esperar, pero eso no deberá cambiar fundamentalmente nada respecto a la situación cotidiana de nuestra condición de chilenos, de nuestro territorio, y lo mismo con los bolivianos. Aldo Casinelli. En este caso, la posición de Chile siempre ha sido una. Es decir, claro, la posición es: Chile tiene la voluntad de sentarse con Bolivia en un acuerdo bilateral, y por lo tanto la lógica de las demandas y lo que decía Luis es uno en este caso no sabe si la demanda es del Estado boliviano o es del presidente Evo Morales. No hay que olvidar que él está en campaña para una tercera reelección con una modificación constitucional apelando al tema de los derechos humanos. Pero los dichos de Claudio Grossman, en el sentido, de alguna manera, no sé si ustedes lo interpretan así, desdramatizando, ¿no?, las consecuencias que puede tener para Chile, políticamente, para el gobierno, este fallo, si bien siempre cuando se trata de política internacional en estos casos es una política de Estado y no hay divisiones. Pero, a ver, Patricio, ¿qué crees tú? O sea, yo creo que siempre hemos tenido claro que esta demanda iba a ser más bien dañina o muy dañina para los que creemos en buenas relaciones entre los pueblos. Nunca pudo tener un buen destino, más allá del resultado. Yo tampoco quiero especular sobre el resultado, pero y lo que ha pasado en estos años es que hemos tenido que asistir al constante troleo del presidente de Bolivia, que por supuesto lo único que hace es volver más difícil, mucho más difícil, que uno pueda conversar de cualquier tema con un país con el cual estamos llamados a tener buenas relaciones por razones evidentes y muchas razones. Entonces, este es un trago, de verdad, yo siento que es un trago amargo,
Y yo me alegro que hasta el último momento nuestra representación política y diplomática está actuando con serenidad y con dignidad. Si el resultado fuera más o menos malo, van a haber personas con ganas de subirse a una cosa más incendiaria, más enojada, más rabiosa, y uno puede entender un poquito. Pero yo creo que en esta materia, como en ningún momento a Chile se le va a obligar o se le puede obligar, no se le puede obligar a renunciar a un centímetro de territorio soberano, yo creo que en este caso es súper importante mantener ese tono sereno y tranquilo. Por supuesto, si se gana el 100%, si se gana el 51%, pero también si no se gana el 51%. Eso va en beneficio de los intereses de largo plazo de Chile, porque el tema de Bolivia va a continuar estando ahí. Después del fallo, después de Evo Morales, vamos a seguir teniendo la necesidad de tener buenas relaciones. Así que yo me sumo a la idea de este tono, y tratemos de calmar y aplacar de repente, porque van a aparecer tuiteos. Ya mencionó uno hoy día en la entrevista. Eso quería comentar. Sí, y yo creo que más que aumentar el problema o ponerle mucho foco, porque es una opinión aislada y cada uno tiene derecho a opinar, yo creo que la responsabilidad que tenemos todos, velando por los intereses de nuestro país, los intereses de largo plazo de nuestro país, es mantener el tono que hemos tenido. A propósito de este tuit, tiene que ver con lo que escribió el ex comandante en jefe de la Armada, Edmundo González. A través de tuit dijo: sea cual sea el fallo de La Haya, Bolivia, por mandato constitucional, nunca renunciará a la salida al mar con soberanía. Entonces, mis queridos hermanos bolivianos, solo nos dejan dos caminos. Uno, renunciar al Tratado de Bogotá, por la razón, o aplicar la fuerza. Ustedes decidan. Y ese fue el tuit que generó controversia. Claudio Grossman, el agente chileno ante La Haya, fue consultado también en el diario Cooperativa sobre esto y así respondió. Yo creo que en sociedades democráticas la gente tiene derecho a decir lo que piensa. En segundo lugar, yo creo que, mirando bien desde altura, todos están pensando en el interés de Chile. Ahora, le voy a decir, desde el punto de vista jurídico, nosotros hacemos una defensa sólida, no también integral. La defensa de Chile no ha sido una defensa juridicista, ha tenido aspectos políticos, económicos, comunicacionales, etc. Pero que la gente piense distinta y haya un rico y vigoroso debate con posiciones disonantes y críticas, es parte de la democracia. Agente, pero ¿no le complica a la misión chilena ante La Haya, en medio de este pleito con Bolivia, que González le muestre los dientes a Bolivia? A mí no me corresponde hacer esas aseveraciones ante un tribunal que va a decidir. Pero le voy a decir otra cosa. Por otro lado, yo creo que la Corte tiene que saber que está lidiando con una sociedad y con un país que es democrático, y que la gente puede opinar lo que quiera. El tema es qué es lo que dice el gobierno de Chile, sus autoridades. En nuestro país es un... Bueno, eso es parte de las reacciones. Entonces el agente chileno ante La Haya dice, bueno, estamos en democracia, cualquiera puede opinar. Estas opiniones pueden ser tomadas también por Evo Morales y usarlas también, ¿no? Como argumentos, o una más de las tantas reacciones que suele tener el presidente Bolivia. Sí, yo creo que no vale la pena, por así decirlo, hacerle el juego a Evo Morales, porque en definitiva nuestra posición es una posición de Estado, no ha sido utilizada afortunadamente en nuestro país para sustentar aventuras políticas o proyectos políticos, digamos, definitivamente. Entonces me parece que la relación entre Chile y Bolivia es una cuestión más permanente que el señor Evo Morales. Desgraciadamente él sí ha hecho algo que complica, que es que ha introducido en la Constitución de Bolivia esta reivindicación a la salida al mar, que obviamente desde el punto de vista político es un problema, porque cualquier político boliviano va a tener muy difícil, digamos, la posibilidad de revertir eso. Entonces él, utilizando su ya dilatada posición como presidente de Bolivia, que
ha sido, entre otras cosas, prolongada o pretende prolongar ahora, torciendo la Constitución, con una insólita apelación a que existe un derecho humano a ser elegido presidente, digamos, más allá de lo que dice la Constitución. Entonces, esa cuestión dificulta las cosas. Pero yo creo que no hay que hacerle el juego al señor Evo Morales y no poner esta situación de las relaciones entre Bolivia y Chile sobre la base de opiniones personales. Sí, Patricio Zapata. Quiero, tomando lo que dijo Luis, fíjate que hemos logrado, en realidad, sin perjuicio que tengamos diferentes opiniones sobre cuál podría ser el desarrollo de nuestra relación con Bolivia. No todos los chilenos pensamos exactamente igual. Y ya han habido personas que públicamente han dicho que están disponibles para una negociación bilateral y un canje territorial. Otras personas dicen que no están disponibles. O sea, en Chile no tenemos una posición monolítica sobre el fondo, pero sí hemos logrado que la defensa de los principios de derecho que sustentan la convivencia no sean cuestión de partido. O sea, podemos conseguir que el día lunes, sea cual sea el resultado, personas de distinta posición política puedan tener una posición de valoración de la actitud del Estado chileno. No es lo que pasa en Bolivia. Yo me imagino lo que le debe costar a muchos ciudadanos bolivianos esa tensión y ese desgarro, porque por una parte está, como patriota boliviano, el explicable, ¿no es cierto?, anhelo y deseo de lograr una reivindicación importante. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero por otro lado está este constante tironeo a que obliga el presidente de ese país, el eterno candidato Evo Morales, a que deban ponerse detrás suyo sus opositores políticos. ¿Y cómo aprovecha eso? Y uno ve las tensiones que eso suscita. Yo creo que forzar a tus compatriotas a tener que matrimoniar el patriotismo con una candidatura, a tener que estar escogiendo entre me la juego por mi bandera o me la juego por el partido MAS o el partido MNI o PRNI, es muy desgraciado y muy desafortunado. En un país en el cual se confunden esos dos planos, tu bandera, la bandera de todos nosotros, con tus opiniones políticas distintas y legítimas, es un país que está haciéndole un daño tremendo a la convivencia. Yo me alegro que en Chile podamos pensar distintos sobre estos temas y podamos opinar distintos y no tengamos un Estado que nos esté obligando a pronunciarnos sobre la bandera chilena en el terreno de lo contingente. Claro, porque hay cuestiones que, en la línea de lo que decía Patricio, que son discutibles y que son materia, creo yo, de un debate interno, como los planteamientos que ha habido, que no están alineados en un solo sector político en relación a nuestra pertenencia al Pacto de Bogotá. Hay posiciones que son muy razonables en ambos sentidos, en cuanto a la conveniencia de permanecer allí o a la conveniencia de retirarnos del Pacto de Bogotá. Ahora, uno espera que ese tipo de conversaciones se hagan internamente y esas discusiones se hagan sobre la base de los intereses permanentes de Chile, más allá que de la conveniencia política para la próxima elección presidencial. Y yo creo que en Chile hemos logrado eso y me parece que hay que mantenerlo. Antes de irnos a comerciales, Sebastián Medina está con nosotros porque queremos contar la lamentable noticia que murió a los 98 años el compositor Vicente Bianchi. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Buenos días, Cecilia. Buenos días a los panelistas, por supuesto. Sí, es una noticia que acaba de confirmar la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. Lamentamos profundamente la partida de Vicente Bianchi, actual Premio Nacional de Artes Musicales y responsable de fusionar la música docta y el folclore de forma magistral. Un abrazo para sus hijos Bernardita y Alejandro, para su familia y amigos, escribió la ministra a través de Twitter, dando a conocer esta noticia del fallecimiento del destacado compositor, pianista y director de orquesta y coros, además de radiodifusor chileno, quien obtuvo el Premio Nacional de Artes Musicales de Chile en 2016 y bueno, él había estado durante todo el fin de semana en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Salvador y ahora se fallece, se conoce esta noticia. La familia se está coordinando con el Ministerio de las Culturas para ver en qué manera se va a llevar a cabo el velatorio.
Gracias, Sebastián Medina. Vamos a irnos a comerciales. SMR Visa es tu mejor café con Luis Larraín, Patricio Zapata, Aldo Casinelli y llegó Alberto Mayol. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. Con las disculpas del caso, muy buenos días. Bueno, tú venías escuchando el debate y querías agregar algo más antes que pasáramos a otro tema sobre el asunto de Bolivia y lo que se va a resolver la Corte de la Haya el próximo lunes. A ver, solo un comentario y un antecedente. El comentario es que estos juicios, que son de altísimo nivel y de altísima complejidad jurídica y de altísima relevancia política, suelen ser, y eso es lo interesante, particularmente absurdos. O sea, toda esta conversación que partió con la demanda de Bolivia es muy absurda. O sea, se inventaron un caso, cosa que siempre se puede hacer, pero un caso para esto, qué sé yo, para poder llegar a una situación en la cual Chile se viera confrontado a este escenario de discusión y lobby internacional que supone cualquier juicio. Y entonces todo el discurso, esto va a terminar con los dos países ganando y una serie de ridiculeces más, y gente muy inteligente, muy preparada y qué sé yo, diciendo cosas muy absurdas como que que un abogado como el abogado de Chile se sienta súper confortado porque sabe que después del juicio no va a pasar nada. Tú dices el agente chileno Claudio Grossman. Que ojalá que no digan cuánto costó el juicio, porque de verdad sería muy ridículo para el país imaginarse lo que costó el juicio. Yo sé cuánto costó el anterior con Perú, porque me lo dijo directamente el presidente Sebastián Piñera. Estábamos conversando después de una entrevista que le hicimos en un canal de televisión, y él dijo, no, aquí nos gastamos $50 millones. Entonces dijo que todo era muy caro y qué sé yo, y hizo un par de comentarios muy de su sentido del humor, digamos, también, que no son muy propios del cargo, pero bueno, los hizo también. Entonces, la cosa es que efectivamente esto es muy caro, por tanto decir que esto no va a pasar nada es bien ridículo, que pase lo que pase no va a pasar nada es bien ridículo. Ahora, tiene algo de cierto, porque efectivamente la demanda boliviana es una demanda cuya sustancia es mínima. Está diciendo básicamente que quiere que se reconozca que se tiene que seguir conversando, dado que se ha conversado. Entonces, dicho eso, ahora, el punto de fondo es que el antecedente es que en esa ocasión que estuvimos con el presidente Piñera, justo todavía no daban el fallo, él dijo, yo no sé el fallo, pero me lo imagino más o menos de tal manera, y se lo imaginó muy parecido a cómo estaba el fallo. Y el fallo era muy difícil de predecir porque el fallo era raro, no tenía ni línea recta ni bisectriz, para ser bien claro, sino que ambas cosas combinadas muy extrañamente. Entonces le apuntó. Lo que a mí me tinca que, con razones lógicas, los equipos, más o menos en el mundo del lobby, de los cafés, en la Haya, se enteran más o menos de para dónde va la mano. Y me tinca que en el caso de esto está bastante claro para dónde va, porque están todos preparando el mismo escenario, que es que Chile va a tener que conversar. Y me parece que en ese sentido hay que tener en cuenta que eso no es la tesis que Chile consideraba un triunfo, que tampoco es una tesis mala, insisto, porque esto no conducía a mucho, pero que efectivamente no es la tesis que se dijo siempre que Chile sostenía como base. El argumento central se mantiene, el tratado, que se dio en 1904, que se dio, pero me parece que es importante tener en cuenta que ya todo el sistema político está operando bajo una tesis, y que no se dice que se sabe, pero parece que se sabe. Bueno, no sé, algo más sobre Bolivia o pasamos a otro tema. Aldo Casinelli, ¿quiere responderle a Alberto? No, más que responder, un antecedente más. La demanda, y esto de que no pase o que todos sabemos lo que va a pasar, la demanda viene de Bolivia, y yo creo que esto tiene que ver con algo que ya nos ha afectado, y la posición de seguir o no seguir en los organismos internacionales. Y varios están cuestionando, no solamente la Corte Internacional o el Pacto de Bogotá, sino que otros organismos internacionales, si vale la pena estar ahí. Esa es la gran pregunta que eventualmente uno se podría hacer, y uno puede desprender de las palabras de Alberto. O sea, hacer toda esta parafernalia para que no pase nada, o para que tratar de acotar lo más posible el resultado de una demanda. Esto es una demanda que se arma, como bien dice Bolivia, y se la arma en función de su política interna, pero utiliza los organismos internacionales para esto.
Y eso a mí me parece que es complicado. Pero ahí tú planteas un tema que yo creo que el problema es que a veces hay que tragarse también las partes que no te gustan de tu propio proyecto, pero si tú crees en la globalización, crees en los organismos internacionales, crees en todo eso, de repente decís que no te gustó y te vas, digamos, entonces gastarse esos recursos vale la pena para mantener ese Estado, esta gobernanza internacional. Lo que digo es que quienes defienden la globalización es como lo que defienden la globalización y critican a los migrantes. O sea, no se puede hacer ambas cosas. Eso lo digo, sencillamente háganse cargo de que este es el modelo de trabajo con el cual se ha trabajado, se ha concurrido. Y ojo, que además en todo este proceso de lobby, y esto me lo dijo alguien que trabajó en el gobierno anterior y que tenía un cargo muy importante, una persona que respeto mucho intelectualmente, me dijo, la experiencia que tuvimos fue una experiencia bien compleja, porque en todos los países que fuimos a hacer lobby, en todos los países en la reunión formal nos dijeron, mire, tienen toda la razón. Nos íbamos después al almuerzo, y en el almuerzo nos decían, oye, pero ¿cuántos miles de kilómetros de costa tienen ustedes? 4.000. Oye, ya, pero ¿cómo? Yo creo que es una de las cosas que se aprendieron respecto de la demanda anterior. Esto en los organismos internacionales, por muy jurídicos que sean, no se gana en términos solamente de derecho. Y por eso que una de las cosas que dijo el abogado Grossman en la mañana es que ha sido integral la defensa, no solamente en términos jurídicos, sino que además históricos, institucionales. Y esos son los elementos que hoy día hay que hacer valer. Y esto del lobby, de ir paseando por los países, de ir presentando la posición de Chile, y qué es lo que ha hecho Chile respecto de Bolivia, por ejemplo, todo el tema de la salida que sí tiene, en los puertos de Arica tiene paso casi de exclusividad en la zona. Es lo que Chile tiene que mostrar. No es un bloqueo a un país determinado. Y por eso que la lógica de la política interna utilizada como... La política internacional utilizada como política interna es tan compleja. Sí, Patricio. Yo quiero insistir en una idea. Puede que algunos destapen champaña el próximo lunes, ya sea porque hay una genuina alegría o porque querrían fingir una cierta alegría. Pero yo creo que objetivamente no va a haber nada que celebrar para nadie. Como tú lo recordabas, Alberto, que hay una tesis jurídica ingeniosa que supone para los tribunales unos roles bien inauditos respecto de la política, pero en términos objetivos el cuadro de relaciones políticas entre los dos países ha estado en pésimos momentos durante estos años. Los climas de opinión pública son malos para efectos de cualquier tipo de acuerdo y van a ser peores. Entonces, el que se preocupe genuinamente del asunto, el que de verdad esté preocupado del asunto, no puede sino concluir que esta demanda le va a poder reportar beneficios quizá a un gobierno o a otro, quizá a una estrategia judicial, a unos abogados ingeniosos más que a otros, pero en términos de los pueblos de Chile y Bolivia, no le reporta beneficio a ninguno de los dos pueblos. Entonces, de verdad, yo espero que se cierre el capítulo el próximo lunes y empecemos a ver la manera de tener una relación sana. Ojalá con una salida pronta de la escena política, por decisión de los ciudadanos bolivianos, de un personaje que ha hecho del antichilenismo una práctica y un hábito. Ojalá. Otro tema internacional, y Aldo Casinelli estaba interesado en comentarlo, tiene que ver con Venezuela. El gobierno de Chile, recordemos, rechazó lo que consideró como calumnias y amenazas luego de que el gobierno venezolano vinculara a la embajada chilena junto a Colombia y México con el fallido atentado contra Nicolás Maduro, que ocurrió el 4 de agosto pasado. Bueno, de hecho, el gobierno cita al embajador de Venezuela en Chile. Aldo. Sí, en este minuto el embajador de Venezuela en Chile debería estar en la Cancillería, me imagino, dando explicaciones de la opinión del del vicepresidente ministro de Comunicaciones, algo así, del cargo de Rodríguez, sí, en Venezuela, donde pone a nuestro país en una posición bien compleja. Ministro de Comunicación. Ministro de Comunicaciones. Una posición bien compleja que me llama la atención, pero que de nuevo uno lo puede entender desde la lógica de política interna hecha a través de política internacional. No debemos olvidar que comienza las sesiones de la ONU en Nueva York. Lo más probable es que el tema de Venezuela, que ha salido
de nuevo, en muchos de los organismos internacionales, hay informes de la FAO, está el informe del PNUD, como un país que claramente está causándole, gobierno, le está causando un grave daño a su población. Y eso creo que es muy complejo. Pero la forma de esconder eso es atacando a otros países. Y en este caso, atacando a Chile. ¿Por qué? Porque eventualmente Chile tiene o puede llegar a tener una posición de liderazgo respecto de una eventual salida o mejora de las condiciones que puede tener Venezuela. Y eso, la forma en que se le ataca a Chile es muy grave. Vamos a ver qué es lo que dice el embajador hoy día y cómo termina este capítulo complejo de las relaciones latinoamericanas. Alberto Mayola, algo tendrá que decir de Venezuela. Bueno, lo primero es que hay una denuncia que hace el gobierno venezolano. El nivel de responsabilidad de la denuncia no lo conocemos, ni podemos evaluarlo ni tú ni yo, Aldo, porque no sabemos los antecedentes, porque puede estar dando explicaciones o puede estar dando antecedentes el embajador, ¿ya? Así es que no tenemos claridad al respecto. Si es una denuncia sin antecedente, es gravísimo, o si son antecedentes que son por completo insuficientes, o si abre una línea de investigación, Chile tiene que prestar colaboración, porque sería muy grave, porque eventualmente estas cosas a veces no es que la hace el país, sino que alguien de un grupo determinado se juega una tesis de estar metido entendiendo que hay hoy día un clima en el cual la idea de posible intervención militar o la posibilidad de eventualmente un golpe está sobre la mesa. Entonces no cabe ninguna duda de que Chile tiene que ser muy responsable y respetuoso, porque tenemos una historia donde nosotros conocemos muy bien que la existencia y existe la intervención internacional muchas veces de las maneras más nocivas. Así que hay que ser bien responsable. Yo no digo que la denuncia sea confiable, solo digo que efectivamente Chile tiene que estar atento, porque no vaya a ser cosa que nos pillen con que efectivamente hubo algún nivel de participación, algún nivel de connivencia, tal vez incluso sin saber todos los antecedentes, sino que sencillamente recibiendo personas sin haber validado necesariamente qué es lo que habían hecho. En fin, no nos vaya a pillar offside, digamos, seamos cuidadosos. Luis Larraín. No, yo discrepo bastante de lo que acaba de decir Alberto. Al final una denuncia tiene que ver con la credibilidad de quien hace la denuncia, y también con la verosimilitud de lo que está planteando. En el caso del gobierno de Venezuela y de Maduro, denuncias que él ha hecho, como por ejemplo que los venezolanos que están desnutridos porque no quieren comer, son de tal nivel de absurdo, que uno realmente puede sospechar de cualquier cosa que diga. Aquí en Chile se dijo que era un autotentado la otra vez, y que ahora está bastante claro que no fue un autotentado. Además, hay que ver la verosimilitud. O sea, pensar que funcionarios de la Embajada de Chile, junto con los de Colombia y con los de México, pudieran estar interviniendo para ayudar de alguna manera, de cualquier manera, a un atentado en Venezuela, es completamente desopilante. O sea, no hay ninguna posibilidad dentro de la lógica que eso ocurriera, porque esos tres países van a estar en esta maniobra, digamos que no. Chile ha sido muy cuidadoso en cuanto a la posición que hay que sostener frente a un problema que es real y que es hoy día un problema muy acuciante, que es que, como decía Aldo al principio, hay un gobierno que está causando un daño comprobado, por ejemplo, por la FAO, al pueblo, con una situación humanitaria terrible. O sea, hoy día es uno de los 3 o 4 casos humanitarios más importantes que hay en el mundo, lo reconoce todo. Entonces, ¿cómo tú actúas con eso? Ha habido algunas declaraciones. Primero terminando con el bloqueo. No, ¿qué bloqueo? Si no existe. O sea, no sigamos con la fantasía o con Disney World. Lo que tenemos acá es un tirano que está oprimiendo a su pueblo, que ganó su elección, y que lo tiene tú defendiste a uno que no ganó ninguna. El problema es cómo la comunidad internacional, cómo los organismos internacionales pueden intervenir en esto, que no es trivial. Ha habido ciertas declaraciones de Almagro, después ha habido ciertas reacciones de los países latinoamericanos. Chile ha sido muy cuidadoso en eso, y creo que lo que incluso le ha llevado algunas críticas. Hay un artículo de Andrés Oppenheimer que critica la posición de Chile y de otros países en una declaración de Lima, digamos. Es una cuestión
extraordinariamente difícil. Es un hecho que sería altamente deseable que terminara ese régimen, pero el problema es cómo tú lo haces si la comunidad internacional no tiene mecanismos para eso. El famoso Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay países que tienen veto, simplemente no sirve para esto porque se ejercen los vetos de acuerdo a las conveniencias políticas de cada uno de los países. Entonces es un problema. La comunidad internacional no tiene una manera efectiva de intervenir en estos casos y hay que ser cuidadosos, pero obviamente no vamos a caer en el juego de estar contestando a las posiciones de un gobierno como el de Venezuela, que nos acusa de haber participado en un atentado junto con Colombia y con México. A ver, a propósito de ridícula. Eso, Luis, por si no se conoce, ¿no es cierto? Esto, ¿cuál es la explicación? Que hay un ciudadano, Manuel Rivas, alias Morfeo, que fue detenido, ¿no es cierto? Después por este atentado, en una confesión dijo, ¿verdad? Que tras realizarse el fallido atentado contra Maduro, tuvo contacto con una persona a la que no mencionó, que se encontraba en España y quien supuestamente le dice que debe trasladarse a la Embajada de Chile en Caracas para que le ayudaran a salir del país. Así empieza todo eso y esta es la denuncia, esta confesión, ¿verdad?, que genera esta acusación de Venezuela o esta demanda para que se aclare. Sí, Aldo Casinelli. Un antecedente más, que la acusación tiene que ver con que eventualmente posterior a este eventual ataque al gobierno, la embajada chilena va a ser utilizada como lugar de asilo. De paso, en realidad. Para sacar un asilo la embajada chilena recuerda que ha dado asilo y ha venido gente de Venezuela. Tenemos 5 magistrados que estuvieron en la embajada, hay parlamentarios, hay ciudadanos que se asilaron en la embajada chilena que hoy día están en Chile. Hoy día está el diputado Juan Recasén, venezolano, está detenido todavía y no se sabe dónde está. Por lo tanto, la información que circula es una información muy compleja, de la cual se desprende esto. Entonces, los organismos que sacan la información o cómo se entrega la información en Venezuela, hoy estoy hablando del tema interno de Venezuela, es bien dudosa. A ver, sí, Patricio. A ver, mira, hemos discutido mucho sobre Venezuela y yo no quiero insistir una vez más en el rechazo que me produce el régimen de Nicolás Maduro y mi convicción de que el Estado de Chile tiene que tener una posición de denuncia crítica, valiente y clara frente a esos abusos. Pero yo creo que al mismo tiempo tenemos que ser capaces de tener mucha claridad sobre cómo vamos a llevar adelante nuestras relaciones con los países que tienen regímenes de este tipo. Y Venezuela no es el único. De los 215 países del mundo deben haber unos 80 o 90 que tienen tiranías un poquito mejores o un poquito peores. Entonces, a mi juicio, yo me alegro que hayamos dejado atrás una cierta ambigüedad que tuvimos en el pasado en términos de no ser suficientemente claros en condenar los atropellos a los derechos humanos. Yo me alegro de eso. Eso es un progreso. Pero tampoco podemos pasar por alto que no cualquier fórmula, no cualquier vía de solución a un régimen tiránico debe contar con el beneplácito del Estado chileno. Entonces, si resulta que sabemos, por ejemplo, de que el presidente Trump de Estados Unidos evaluó una intervención militar. Esto lo dicen fuentes norteamericanas, no lo dice el Partido Comunista. Uno como país tiene que tener claro que nosotros no estamos de acuerdo con eso. El tiranicidio, bueno, tenemos que tener una posición. Filosóficamente estamos de acuerdo, y es un tema que se ha discutido por los moralistas desde la época de la Edad Media, digamos. Hay un derecho a matar a un tirano, va a ser política nacional de Chile decir, bueno, está bien si alguien quiere matar a Putin en Rusia o alguien quiere matar al presidente de Irán. Entonces, digo, creo que lo que tenemos que hacer es encontrar una posición que combine firmeza y claridad en condenar los atropellos a los derechos humanos en Venezuela, y en Cuba, y en China, y en Rusia, con firmeza. Nicaragua. Y Nicaragua, por supuesto, lo hemos discutido aquí muchas veces, y sin ambigüedad y sin complejos, sin doble estándar. Pero al mismo tiempo, tener claro que no puede quedar ninguna duda respecto a que Chile no piensa que es una solución razonable a este tipo de problemas políticos un intento de asesinato del presidente con el que seguimos teniendo un estado de relaciones diplomáticas.
O sea, no tenemos embajador, pero tenemos relaciones diplomáticas. Entonces no puede haber ambigüedad. Uno puede sospechar de todo lo que dice Maduro, pero no puedo descartar a priori que haya gente que quiera matarlo, porque está el nivel de descontento y polarización en Venezuela, que estoy seguro que hay gente que quisiera matarlo. Entonces, el Estado de Chile tiene una posición que no sea ambigua en ese sentido. Pero Patricio, hay una cosa muy, Alberto, muy cortita. Muy cortito, que nos vamos a comerciales. Muy simple. La pregunta que yo me hago es, si hemos llegado a la conclusión de que no debe haber ninguna ambigüedad, ¿por qué la ambigüedad que persiste solo existe para cuando los casos ocurrieron en Chile y no en el extranjero? O sea, ¿por qué en la medida que estás más cerca del caso, que es un fenómeno sociológico muy conocido, cuando uno le pregunta a la gente qué le parece a usted que hayan, qué sé yo, gente negra en Chile, qué le parece que su hijo se case con una mujer negra, qué le parece, es distinto? Bueno, cuando resulta que acercamos el caso, la ambigüedad empieza a aparecer, porque aquí nadie hizo ningún escándalo de que en el hemiciclo de la Cámara de Diputados una persona como el diputado Urrutia, porque todos le adjudicamos el mote que está como loquito y punto, ¿ya?, haya dicho, como diputado de la República en el hemiciclo, ¿ya?, qué bueno que los exiliados, que se yo, eran becados y que eran terroristas con beca. Entonces tú estás diciendo, a ver, tengamos claridad de decir, ok, vamos a ir a juzgarlo todo, juzguémoslo todo. Ahora, Alberto, bueno, sería para largo porque este fin de semana una entrevista tú dijiste respecto a este tema, ¿no? Nadie se pregunta, sin embargo, que si un imperio como Japón puede ser una democracia, si una monarquía como Inglaterra es una democracia, si Puerto Rico como Estado libre asociado es una democracia. Nos importa más que un conjunto de tipos en fila digan lo que estamos obligados a pensar. Que X e Y son monstruosos en fin, toda una reflexión que ya conocemos, la postura de Alberto Mayor. Vamos a ir a comercial. Me va a destacar una cosa que nunca me la han preguntado, pero además yo no fui chavista en su mejor momento. O sea, nunca lo he sido. Entonces además no. Perdón, ¿cuál fue el mejor momento? Tuvo un momento muy bueno, un momento económico. Cuando dio el golpe de Estado. A ver, perdón, es que yo creo que aquí en las caricaturas hay que dejarla un poquito de lado. Se crearon las primeras políticas públicas en la historia de Venezuela en términos sociales. No existían políticas sociales. Y como hay que mirar también cuando hablamos de Evo Morales y decimos todo lo que decimos, el primer presidente que en muchos años logró mantener una estabilidad. Digamos las cosas como son también. Pero mira dónde estamos hoy día. Hay un mismo sentido de la realidad. Vamos pero a ir por supuesto que está mal la situación. A comerciales. Les cuento que apareció la encuesta, ¿no es cierto?, CADEM, que un 45% subió la aprobación del CADEM, perdón, que subió la aprobación del presidente Piñera. Tiene que ver, según la explicación, con las fiestas patrias, en fin, considerando los personajes mejor evaluados. El alcalde Joaquín Lavín se mantuvo con como el mejor evaluado con un 73%, y le sigue Gabriel Boric con un 62%. Perdón, sí. No escuché. ¿Eso tenía algún destinatario? Sí. No, pero no escuché bien. ¿Estos son del perro sultán? ¿Estos son...? No, de dónde fue la encuesta CADEM, la encuesta CADEM. No sé. Tú dices por la fiesta patrias, por la explicación del perro sultán que está dando su... Porque se equivocan por ahí más o menos, ¿eh? Cuando un menor la tasa de... Seguimos entonces en el primer café con Alberto Mayor, Frente Amplio, Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento de la Derecha, como bien lo decía la semana pasada Luis Larraín, Aldo Casinelli del Instituto Libertad, el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, y Patricio Zapata, demócrata cristiano, presidente del Centro Democracia y Comunidad. Que también es de pensamiento. Y también es de pensamiento. Que además o sea, tratamos de pensamiento. O que incluso, aunque sea una contradicción, de pensamiento. Bueno, el cardenal Esati volvió, tuvo una aparición pública, ¿verdad? Luego de, recordemos que se arrestó del Te Deum del 18 de septiembre, que fue tuvo que declarar como imputado, en fin. El cardenal Esati, que pide perdón, que le pide ayuda a las víctimas de los abusos cometidos, para que sigan declarando, para que todo esto se siga conociendo y poder sanar de alguna manera lo que está viviendo la Iglesia. Patricio Zapata, era uno de los temas que tú tenías interés en comentar. Uno podría decir, bueno, ¿qué hay de nuevo en esto? Uno más, caso más, seguimos todos los días conociendo una nueva noticia sobre esta difícil situación que está viviendo la Iglesia Católica.
no sé si interés en comentar en la descripción de la motivación, porque es una cosa bien dolorosa, ¿eh? Este fin de semana se publicó una lista de 229 personas no condenadas que están siendo investigadas y acusadas. Es probable que varias de esas personas finalmente no sean culpables. 8 obispos y 221 sacerdotes. Es un volumen tan importante. Claro, uno puede consolarse pensando que hay otro 90% de religiosos, presbíteros, que no están siendo investigados, y uno sabe que ese grupo muy mayoritario presta un servicio al país muy limpio, muy hermoso, muy valioso, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de estos volúmenes, un 10%, más menos, cualquier teoría de la manzana podrida, cualquier teoría de casos aislados se va al piso, ¿eh? Y eso es súper complejo para la sociedad chilena, para la Iglesia Católica, para los católicos es muy terrible. Me parece que todavía falta dar algunos pasos. Yo valoro las expresiones de perdón, valoro las correcciones administrativas que se están tomando en varios planos y en varios niveles, pero sigo confiando en que vamos a seguir en la dirección de profundizar en un diagnóstico, porque el diagnóstico es previo a corregir lo que haya que corregir, que avancemos en la idea de la reparación, no solamente en pedir perdón, pero eso es una sensación de sentirse abrumado, y más encima aparece ahora la figura de un hombre por el que yo por lo menos en muchas épocas sentía una admiración enorme. No quiero hablar en términos categóricos porque hay investigaciones que están en curso, y por lo tanto no corresponde condenar anticipadamente a nadie, pero incluso de personas respecto a las cuales uno puede haber sentido una cosa muy potente. Entonces es todo es muy doloroso, y yo, como digo, siento que todavía falta, dada la magnitud del problema, dar pasos adicionales. Me parece bien pedir perdón, es lo mínimo. Me parece bien que el Santo Padre esté removiendo obispos que no pudieron estar a la altura de su tarea, pero falta más. Y tiene que ser una cuestión muy potente de tomar medidas frente a todas las víctimas de reparación, y tiene que ser además una reflexión. Algo insinúa, no se trata de hacer filosofía. Carlos Peña hace una invitación a los católicos a que desechemos las explicaciones pueriles y nos hagamos una introspección a fondo, los católicos, ¿eh? Yo por lo menos he estado tratando, y creo que tenemos que hacerla. Los católicos tenemos que hacer una introspección más que mirar para el lado, porque claro, podemos decir que también hay abusos en tal otra institución, pero creo que es demasiado esta lista larguísima como para que sigamos pensando que es un problema de algunos individuos perturbados. Luis Larraín. Sí. Bueno, el tema, la verdad es que a mí me ha conmovido desde los inicios. Yo recuerdo el programa de informe especial que habló sobre las acusaciones contra el padre Marcial Maciel, que era el fundador de los Legionarios de Cristo. Fueron para mí realmente impactantes. También las acusaciones contra el padre Fernando Caradima. Y bueno, en aquella oportunidad yo, fuera de condenar absolutamente estas conductas, marqué una cuestión que a mí me parece que es central, y que es que cada vez que uno de estos personajes, Maciel, Caradima, negó los hechos que estaban siendo ratificados por decenas de personas, yo vi testimonios de personas ya ancianas que habían sido abusadas por el padre Maciel y que lloraban, yo recuerdo las palabras de uno de ellos que dijo: ese hombre me hizo tanto daño. Después lo mismo con Caradima, cuando uno ha visto el testimonio de Jimmy Hamilton, de José Andrés Murillo, de Juan Carlos Cruz. Y a mí, yo creo que cada vez que ellos niegan esas acusaciones,
vuelven a agraviar a sus víctimas. Y me parece que eso es lo que hace también Cristian Prech. Yo leí con mucha atención el libro de Andrea Lago, sí, Las culpas del vicario. Y Andrea Lago, con cierto dolor, un poco el mismo sentimiento que expresa Patricio por su admiración hacia Cristian Prech y el rol que él jugó, en definitiva, inequívocamente, para quienes leemos el libro, llega a la conclusión de que él es culpable, y de que ha sido, no lo dice ella, lo dice después Jaime Concha, un depredador sexual. Entonces, cuando uno ve eso y ve gente que disculpa a Cristian Prech por otras razones, la pregunta que yo me hago es, entonces, en este tipo de violaciones, ¿hay contexto, parece? O sea, las violaciones de uno me parecen horribles, condenables. Yo quiero decir que la prensa chilena, a mi juicio, tiene una tarea pendiente con lo que ha sucedido con Cristian Prech. Nosotros hemos visto toneladas de tinta, hoy día no se usa tinta, digamos, la prensa escrita, pero muchas horas de radio dedicadas al caso Karadima. Y tenemos un caso que tiene características bastante parecidas, que es el de Cristian Prech, al que se ha dicho poco o nada. Hoy día recién empieza a hablarse del tema. Y me parece que utilizar criterios distintos es una cuestión muy difícil de justificar. Así pero Karadima no ha sido expulsado de la iglesia. Bueno, eso es una cuestión propia de la iglesia, pero a mí la verdad es que me importa poco que haya sido expulsado o no haya sido expulsado de la iglesia. Cuando yo yo conozco los testimonios de 18 personas en el caso de Cristian Prech, o de no sé cuánto en el caso de Karadima, y tú llegas a una convicción de que esa persona es culpable, a mí lo que más me interesa es que la negación que siguen haciendo esas personas en lugar de pedir perdón es un nuevo agravio a las víctimas. Eso es lo más importante. A ver, a propósito de eso, el abogado de Cristian Prech, en una entrevista este fin de semana, dijo, se pregunta por qué Prech va a tener que responder por todo lo que ha hecho o no la iglesia, por Karadima, Barros, Cox y otros. A ellos, con estas mismas conductas, si es que ha habido conductas lesivas por parte de Prech, los mantienen todavía en la iglesia. Y ese ha sido tema de debate en varias columnas este fin de semana. Y una de las víctimas, Jaime Concha, reconoció que en su momento se le costó denunciar a Cristian Prech justamente para no debilitar su tarea y su rol en la Vicaría de la Solidaridad. Y también hay quienes ya empiezan a preguntarse, bueno, el cardenal Silva Enrique, ¿sabía algo de todo esto o no? En fin, Alberto Mayor. Sí, el tenor de la temática a que me quiero referir efectivamente es muy fuerte lo que estamos hablando, pero quiero decir un punto respecto a la muerte de Vicente Bianchi, sí, que es un deceso de un personaje muy importante en el mundo artístico chileno. Me acaba de llegar el mensaje, nosotros en la Universidad de Santiago somos administradores delegados del único liceo experimental artístico que hay en la región metropolitana. Yo soy asesor de ese liceo, es una de las tareas que cumplo, y el liceo está mandando las repetidas condolencias y le interesa mucho porque evidentemente una de las áreas más fuertes del liceo es el área musical, entonces dar cuenta de la relevancia del trabajo que hizo Vicente Bianchi en nuestra historia musical. Dicho esto, quiero decir simplemente que solo quiero recordar el mail que mandó el señor Ricardo Ezzati a Francisco Javier Errázuriz, el cardenal, el 28 de junio del 2014. Porque aquí el problema no está en si la iglesia a partir de su estructura, no está solamente en si la iglesia a partir de su estructura permite, da paulo, a partir de tradiciones y qué sé yo, se pueden dar espacios para ciertas perversiones, lo que sea. Pero una cosa muy distinta es cuando uno va y dice punto 2, ayer, dice Ezzati, Día del Sagrado Corazón, en la sede central de la Pontificia Universidad Católica, me encontré con el padre Marcelo Guidi, sacerdote jesuita. Acaba de llegar de Roma y me comunicó que en la Comisión Pontificia de Previsión de Abusos Sexuales sería nombrado el señor Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima.
Su nombramiento es postulado por la mujer irlandesa víctima de abuso, se refiere a Mary Collins, que ya es miembro de dicha comisión. Espero que no sea así, sería demasiado grave para la Iglesia de Chile. Significaría, entre otras cosas, dar crédito y avalar una construcción que el señor Cruz ha construido astutamente después del decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y más allá de los elementos objetivos, dolorosos y vergonzosos condenados por el mismo decreto y que responden a la verdad de los hechos. Cuando uno ve ese tipo de conducta, porque una cosa es que la institucionalidad tenga un escenario que procura un acto delictivo en su interior. Ocurrido el acto, que además en el mail, curiosamente, él dice, una de las víctimas de Caradima, lo dice. O sea, y luego hace manifiesta una operación para evitar que sea parte que sea parte de esa comisión. Yo creo que la gravedad de la acción política es el punto de lo que debemos estar hablando en todo esto. Una cosa es la existencia de la monstruosidad, ¿ya? Otra cosa es que ya es más grave, que efectivamente esa monstruosidad pueda sobrevivir en medio de un escenario determinado social y que no seamos capaces de hacer algo por las razones que sean, por relativizaciones o porque sencillamente esa institución permite el secreto a niveles tan grandes. Pero en tercer lugar es cuando ya lo sabes, cuando tienes todo claro, te quieres evitar un problema político que puedes juzgar de inadecuado, qué sé yo, y sencillamente entonces mueves cielo, mar y tierra, ¿ya? Para poder, y efectivamente aquí hay todo un trabajo donde se dice que se movieron lobistas para todo esto, y se pone al mismo nivel además este problema. No leo todo el mail, pero en el mismo mail se está hablando pestes del padre Felipe Berrío, ¿ya? Por su arrogancia, en fin, como si ese tema tuviera la equivalencia de lo que estamos hablando. Yo creo que esa es la gran crisis moral de la Iglesia. Respecto al análisis que hacía Luis Larraín sobre el distinto trato supuesto de la prensa respecto a Cristian Pregi y Caradima, bueno, al menos acá ha sido entrevistada Andrea Lago y se ha comentado bastante. Creo que es un caso además que está empezando a conocerse, ¿no? Patricio Zapata, respecto a esta situación, y pareciera que ahora se va también a aplicar la teoría del empate en materia de las acusaciones de distintos integrantes de la Iglesia. Por su rol en el pasado, no sé, no creo que la cosa vaya para allá. Me parece que Alberto apunta en una dirección. Cuando yo decía la introspección, tiene que ver con entender quizás hasta qué punto la defensa de posiciones políticas, de aquella dimensión de la Iglesia como estructura de poder, que siempre la ha tenido, fagocita en ciertos momentos de manera simplemente total la dimensión espiritual, ¿ah? Y eso ha pasado antes en la historia y exige una renovación profunda para sacudirse el peso de esa mochila, de esa cadena, ¿ah? Es una institución que está constantemente luchando contra esa tentación del poder y de la política y de defender posiciones, prestigio, reputaciones. Esto además nos ayuda a entender que las personas no son totalmente buenas o totalmente malas. Eso sería mucho más fácil, nos haría la vida mucho más sencilla, ¿ah? Las personas pueden ser héroes un día y después pueden ser villanos. Eso puede pasar, eso ha pasado, ¿ah? Hay ejemplos históricos bien dramáticos, guardando todas las proporciones. Déjame dar uno, completamente distinto al tema, pero el mariscal Pétain en Francia fue un gran héroe patriota en 1914. 30 años después fue cómplice de los abusos que realizó la ocupación alemana en Francia, la persecución a los judíos. Entonces, ¿fue héroe? Sí, fue héroe. Y después fue villano. Entonces las personas no son todas blanco y negro, no somos blanco y negro, somos... entonces... Yo creo que el empate no va a haber empate. Creo que siempre hemos sido claros, en este panel siempre hemos sido claros. El tema no era solo un problema de una curia conservadora, que eran los legionarios. No, habíamos tenido el curatato. O sea, creo que tampoco va a ser esto el camino que vamos a seguir. Ya. Con esto cerramos, Aldo Casinelli. Permíteme alejarme del tema coyuntural, pero aquí uno puede entender la lógica del poder. Una institución que en términos generales, a nivel mundial, tiene mucho poder, y ese poder se ha ido develando, pero además necesariamente se tiene que transparentar, y estos casos lo que hacen es precisamente decir, mira, adentro, puertas adentro estaba pasando esto que nosotros no sabíamos, y eso es lo que hoy día estamos conociendo, y voy a ocupar una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre la asocio a la Iglesia, a la religión, que es purgar. Eso es lo que hoy día está haciendo.
y debe seguir haciendo la Iglesia para recomponerse como institución que tiene básicamente un elemento que funciona en base a la fe, en base a la creencia. Y básicamente eso es confianza. Bueno, Aldo Casinelli, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis Larraín, hasta la próxima semana, que les vaya muy bien. Gracias. No, ¿Qué? no, quería Patricio. sumarme al recuerdo, al homenaje que hizo Alberto a Vicente Bianchi, claro. no dejarlo pasar. Yo por lo menos en mi ignorancia musical lo voy a asociar siempre a cómo ayudó a musicalizar hace ya 60 años, 50 años la Pérgola de las Flores, quizás porque para mí, en una cosa menos docta, digamos, más popular, ese es mi asociación con Isidora, en fin, pero Claro. un gran recuerdo a ese gran músico. Y saludo a toda su familia, por supuesto. Vamos a seguir comentando sobre esto durante la mañana. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. El primer café en cooperativa. Presentaron WOM, nadie te da más. Aprocor, menores ni una gota. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor.